Ahí está grabando. 1, 2, 3 grabando. Así que por favor, absténganse de comentarios soeces. ¿Ya? Entonces, cabros del YouTube. Sí, después probablemente la suba a YouTube porque por la extensión de la clase es difícil. Es difícil subirla como otro formato que no sea por YouTube. ¿Ya? ¿Quién no aprueba? Matías. ¿No estás de acuerdo, Matías, con que te graben la clase? ¿O sí? Ah, es broma. Sí, es que el humor en texto plano no es tan fácil de cachar. Ya, lo primero es que esta es la primera clase, vamos a empezar con la materia muy pronto, pero tenemos que resolver algo. Una parte muy importante de este curso era un proyecto práctico. Y no sé cómo hacer el proyecto práctico de forma remota. ¿Ya? No se me ocurren muchas opciones, porque justamente la idea era que tomaran datos, que fueran al laboratorio y que hicieran cosas en grupo, y que tuvieran que producir datos reales para poder escribir una especie de mini paper. Entonces, había un montón de habilidades científicas que se desarrollan en hacer eso, po. El tomar los datos, analizar los datos, construir gráficos, hacer el informe, escribirlo en formato científico. Alguien que apague el micrófono ahí, que se escuchan los como hola, no sé, ¿ya? Sí, lo que pasa es que la revisión bibliográfica no tienes que meter las manos en nada, no tienes que hacer nada ¿ya? Lo que a veces hago en el curso de fisiología es que les hago armar como una especie de proyecto donde tienen que hacer como si hubieran hecho la investigación, ¿ya? O sea, tienen que ponerse en el lugar de que fueron y midieron lo que midieron y inventan los gráficos y qué sé yo. Eso también puede ser. Y eso se hace grupal. Y para eso tienen el semestre. Hay una rúbrica para evaluarlo y todo, y la calidad de ese trabajo se espera que sea semestral. Es decir, si lo hacen el fin de semana anterior, eh, les aseguro que la calidad que van a lograr, por supuesto, no es la que se espera. Y mo, ¿ya? Como esto va a ser virtual y no nos vamos a juntar ni nada, vamos a tener que hacer alguna reunión donde me propongan sus ideas y todo. Por lo pronto, hagan grupos, yo diría por el tamaño del curso, entre 2 a 3 personas. Ya, grupos de 2 o 3 personas, y vayan como juntándose y buscando una manera de coordinarse. Puede ser por el Google Drive, puede ser por WhatsApp, como quieran, ¿ya? Y para que podamos trabajar en esos grupos de aquí para adelante. No es necesario que me los manden, basta que ustedes se organicen, ¿ya? Segundo, por mientras, ¿qué cosas vamos a ir haciendo durante el semestre? Un foro o varios foros, y tienen que hacer un glosario. Cada individuo debe poner 20 términos, igual que en el curso anterior, ¿ya? Pero 20 términos solo y exclusivamente relacionados con la materia de la clase. Es decir, no pueden definir biología ni autopoiesis, qué sé yo, ¿ya? Tienen que ser cosas estrictamente relacionadas con la clase. ¿Sí? ¿Ya? Ahora vamos a comenzar. Se recuerden de algo. Me gustaría que me dijeran si yo pongo esta cuestión así en presentación, si lo ven en pantalla completa o no. Ya, lo voy a sacar de la pantalla completa y me voy a poner para acá. Y aquí en el chat si vieron la cuestión de la pantalla completa. Ah, excelente. Ya, merecemos. Ya, entonces vamos aquí y vamos a full screen.
Ya, vamos a partir retomando un poco una cuestión que tiene que ver con tejidos vegetales. ¿Ya? No sé si se acuerdan de una clase donde vimos que todos los tejidos vegetales vienen de los tejidos meristemáticos, que son los tejidos embrionarios, y que a partir de eso se diferencian el sistema dérmico, el sistema fundamental y el sistema vascular, ¿cierto? Entonces, vamos a partir caracterizando los meristemas, dónde están y qué sé yo. Voy a tratar de no repetir todas las cuestiones que vimos en el curso pasado. Si tienen dudas de los tipos celulares y todo, vayan a esa clase del semestre anterior y la revisan, o me preguntan, les suban, ¿ya? Meristema viene de la palabra meristo, que significa divisible, ¿ya? Y es un tejido que presenta activa mitosis. De hecho, por ejemplo, para hacer prácticos para colegio, qué sé yo, es típico que se usa meristema de raíz de cebolla para ver de estas plagas metafásicas o cuestiones así de mitosis. El tejido del meristema, por si acaso les recuerdo que en este curso vemos morfología y anatomía. Primero, se me había olvidado, es que como no lo hemos visto, pasado tanto tiempo. Este curso primero vamos a ver morfología y anatomía de plantas con flores principalmente, y en la segunda parte del curso vamos a ver diversidad de plantas con flores. O sea, nos vamos a aprender las especies, los nombres de las especies, las familias y los caracteres que las agrupan, ya con mayor detalle que en el curso anterior. El objetivo final de este curso es que ustedes puedan ir a China, bueno, a China, no, capaz que no, mala idea. Que puedan ir a Alaska, yo creo que ese es un lugar más o menos aislado sin coronavirus, y puedan ver una planta y puedan al menos llegar a identificar de qué familia botánica pertenece, más o menos, ¿ya? Y de ahí poder usar claves y qué sé yo, y poder determinar qué especie es, ¿ya? Eso es una habilidad bastante útil. Hay un montón de biólogos que después no se dedican a la investigación y se dedican a las consultoras y todo, entonces igual nunca está de más saber esas cosas. Bueno, volviendo al inicio del curso, los meristemas están constituidos por células vivas de pared primaria, citoplasma denso, núcleo grande, sin plastidios, o sea, tienen proplastidios, y sin sustancias ergásticas que son los cristales o rafidios o acumulaciones de lípidos o azúcares de reserva, ¿ya? Obviamente esto es porque se dividen a cada rato y no alcanzan a pasar por esta etapa de recuperación del volumen celular, ¿ya? Son tejidos formativos que agregan células nuevas y son capaces de mantenerse como meristemáticos, es decir, tienen esta propiedad como de células madres, o stem cells, o qué sé yo, ¿ya? Y en los tejidos meristemáticos, estas células se mantienen siempre así, se llaman células iniciales, ¿ya? Y a partir de células con propiedades totipotenciales, se generan las células derivadas. ¿Qué está pensando mi computador? Los meristemas, de acuerdo a su ubicación, o sea, el meristema completo, pueden ser apicales, es decir, en la punta o en la base, pero en los extremos, laterales, que son los que producen el crecimiento en grosor, e intercalares, que son típicos solo de algunas plantas como los pastos, las cañas, por ejemplo, etc. Que, por ejemplo, eh, los meristemas intercalares son los que permiten que uno corte el pasto y después el pasto salga de nuevo. Si los pastos tuvieran crecimiento apical y nosotros cortamos todas las puntas, mataríamos el pasto o no crecería más, ¿sí? Aquí tenemos tipos de división. Oye, esta cuestión que molesta. Sí, y la división es perpendicular a la superficie, se llama división anticlinal, la clina o línea de esta cosa, ¿ya? Cuando esta es la superficie y la división es en el mismo sentido, se llama periclinal. Anticlinal, periclinal. División anticlinal lo que va a hacer es generar mayor superficie. Y es la típica división que forma el tejido epidérmico. Si se dan cuenta, ¿no es cierto? Esto sigue para el lado y va generando más células para allá y más células para acá. Y este tipo de división, la división periclinal, junto con la anticlinal, generan como el relleno, el volumen. Y también existe la división oblicua cuando el plano es inclinado, ¿cierto? Hay varias teorías que llevan harto tiempo de cómo se organizan los meristemas,
Ya, se fijan, hay unas que son súper viejas y hay otras que son más nuevas, como este que está acá, la del CZPZ. ¿Ya? Los meristemas apicales están ubicados en los extremos de los tallos y las raíces. Ahí está, esta es la raíz, ¿se acuerdan? Este es un corte longitudinal de una raíz. Esta es la parte como de la tapita, ya vamos a ver después de eso. Y ahí están las células iniciales y las células derivadas, y este es un meristema de brote, de tallo. Esto es lo que está adentro de una yema apical. Y lo que producen eso es crecimiento en altura y hacia abajo, o sea, en longitud. ¿Ya? Este es el meristema apical de brote, tiene una forma así como de un demonio o, no sé, un sapito que está agachado, no sé. Hay gente ahí, ustedes busquen la regla mnemotécnica que les parezca mejor. Esta zona de aquí es donde van a estar las células iniciales y esta zona inmediatamente debajo van a estar las células derivadas que todavía son indiferenciadas. Estos cachitos que están acá son las futuras hojas. O sea, piensen que casi ya cuando recién parten las primeras células del meristema, ya se comienzan a diferenciar las primeras hojas. Y estas se llaman primordios foliares. ¿Ya? Esto que está acá todavía no es epidermis, porque todavía está indiferenciado y se llama protodermis. Claramente forma como unas venitas, ¿cierto? No sé si lo ven, y miren acá, ¿cierto? Y va a formar el tejido vascular, y esto se le llama procambium. Y todo el relleno, que después se va a convertir en parénquima, colénquima y esclerénquima, todo el relleno, todo lo que no es procambium o protodermis, es el meristema fundamental, que en inglés se dice crown meristem, como la cosa de relleno. ¿Ya? Aquí tenemos otro tipo de análisis de estos meristemas, como el del túnica corpus, y básicamente la túnica son las células iniciales y el corpus son las derivadas. ¿Ya? Y aquí está lo que yo les decía de la protodermis, el procambium y el meristema fundamental. Esto es un poquito más moderno y que está basado también en la capacidad técnica de hacer seguimiento celular. Y tenemos esta zona CZ, que se llama Core Zone, y esta se llama PZ, que es Peripheral Zone. ¿Sí? En esta zona son las células más indiferenciadas, superembrionarias, totipotenciales máximas. ¿Ya? Y hay tres capas celulares, L1, L2 y L3 por layer, por capa. ¿Ya? Y si movemos estas células de la 1 a la 2, de la 2 a la 1, como que su destino de desarrollo ontogenético se ajusta a donde la pusiste. O sea, por ejemplo, si agarro una de las 2 y la pongo en la 1, se va a convertir en epidermis. ¿Ya? Ya están así de indiferenciadas todavía. Entonces, de nuevo, esta sería la zona CZ y esta zona de aquí inmediatamente después sería la zona PZ. ¿Ya? Tenemos o estas son las células iniciales apicales. L1, L2, L3. ¿Ya? Primordio foliar, protodermis, procambium, meristema fundamental. El meristema apical de raíz es más o menos parecido, la diferencia es que aquí no hay primordios foliares y aquí hay una capa de estas células que tienen, no sé si alcanzan a ver que están como surificadas, que tienen una cera y son células muertas. Esta cosa que está aquí se llama caliptra, casquete, cofia, tiene varios nombres, ¿ya? Y que, un momento, no sé si llegó alguien a la clase. Hola Michelle, ando a la clase por si acaso, y estábamos ya empezando, así que te pones al día. Estamos grabando, así que puedes ver la parte que te perdiste. Se me fue la onda. Eso. Esto se llama root cap en inglés y son células muertas que lo que hacen, como la tierra es un ambiente que es medio hostil, ¿no es cierto? Porque hay bichos, porque hay piedras, qué sé yo. Esta capita de células muertas protege a las células meristemáticas que son la reserva genética de formar todas las raíces de esa planta por ese lado. Entonces, por eso es importante que esté como protegida por la caliptra, ¿ya? No. Estas zonas de aquí se llama meristema aquiescente. Aquí van a estar las células iniciales apicales o la CZ
y inmediatamente debajo de eso va a estar el PZ. Acá la organización anatómica es diferente al tallo. No hay cordones de tejido vascular de procambio, sino que todo el procambio está al medio, ¿ya? Y forma este único cilindro central de procambio. A los lados vamos a encontrar el meristema fundamental y en las orillas, ¿sí?, va a estar la protodermis, que cuando grande se convierte en epidermis. ¿Sale, vale? Lo mismo, aquí tenemos una raíz. Si se fijan, estas zonas son células indiferenciadas y no hay pelos radicales, que son los que absorben el agua, porque todavía son como nada, son como embriones, como cuando un humano es como una mórula, ¿cierto? No tiene pata, ni ojo, ni nada, ¿cierto? El root cap era la calistra, aquí está el meristema apical, estas zonas de división, estas zonas de elongación. Un poquito más abajo comienza a recuperarse el volumen celular y más allá se diferencia. En las plantas es bien interesante porque la distancia es el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo en los ápices que en las raíces. Desde el meristema, mientras más yo me alejo en distancia, las células son más viejas, porque estas células en algún minuto estuvieron en la punta y a medida que esto va agregando nuevas células hacia acá, esto está quedando más viejo. Y en el ápice es al revés, parte de la punta y va a, mientras más atrás del ápice, más viejo, ¿ya? Los meristemas laterales son dos, son el cambium vascular y el cambium felógeno. Estos se encuentran solamente en las plantas leñosas, o sea, es decir, las plantas que son como un tronco. ¿Ya? En una planta herbácea no hay. Y este cambio vascular aparece de forma lateral y genera células hacia adentro y hacia afuera. Y lo que permite es que la planta crezca en grosor. Por eso cuando un arbolito, o sea, un arbolito es flaco y después tiene un tronco así, y una planta herbácea, como un poroto, aunque sea perenne, nunca va a ser de este ancho. Ya no importa cuántos años tenga, porque no tienen la posibilidad de crecimiento en grosor. ¿Ya? Y este cambio vascular que genera, vamos a tener una clase en detalle de esto, así que ahí lo vemos, pero para que sepan que genera crecimiento en grosor en los troncos y raíces leñosas, ¿ya? Como de madera. Y por fuera, la epidermis, que es muy delgada, que está en los tejidos verdes, es reemplazada por una estructura mucho más resistente que se llama peridermis y que es formada por esta capa que está aquí que se llama cambium felógeno, que genera felodermis hacia adentro y suber o corcho hacia afuera. Todas estas células que están acá están muertas y están suberificadas con una cera que lo hace impermeable. Y es que cuando esto ocurre, la planta pasa de tener un aspecto como verde a tener este aspecto como café. La corteza, ¿cierto?, que uno ve en los troncos, qué sé yo, los arbustos, viene de estas células así, ¿ya? Los meristemas intercalares solo existen en algunos grupos de plantas, por ejemplo en los pastos o en los cañas, y se encuentran inmediatamente arriba de los entrenudos. Por eso cuando yo corto el pasto ahí, puede brotar desde aquí de nuevo hacia arriba, ¿ya? Por eso uno puede cortar el pasto, ¿ya? Lo mismo en un bambú. Si yo agarro un bambú, lo corto en varios pedazos y cada uno de estos pedazos, mientras conserve esta zona de unión entre los meristemas, la pongo en agua, va a salir una planta entera, ¿ya? Pero si yo lo corto justo ahí, o corto un pedazo aquí entre medio sin que haya meristema, o sea, si yo corto un pedazo ahí y ahí, no pasa nada. ¿Okay? Se nos fue el profe, loco. Se fue. Oye, se fue. Y se fue, se aburrió. Se miró para los New York. Ahí volvió, ¿Qué vamos a hacer ahora? ahí volvió el profe. ¿Volvió? Ah, bueno, hola, profe. Volvió el profe, parece. Profe, no No me tiene saqué, audio. volvió. Ahí volvió. Profe, ponga el micrófono que está desactivado.
Sí. Ya. Ya, este programa del Meet es bien bueno, pero tiene el problema que cuando uno, por ejemplo, mueve el mouse o hace otras operaciones, no darle el procesador y a veces se corta el audio. No sé si cacharon que en algunas partes se corta el audio. Sí. Sí, se corta. Bueno, igual en esta parte no, ¿cierto? Cuando no tengo la presentación no se corta. ¿No? Sí. No, no se corta. Ya. Pucha, no sé cómo. No, qué parte como poner como de nuevo. Eh, Profe, pero puede desactivar su cámara y poner la presentación porque yo creo que igual poner la cámara gasta recursos, po. ya. A ver, ¿qué hacemos, po? Esto es experimental, igual. Ya. Ya, voy a hacer la prueba como unos segundos y ustedes me dicen qué cosa, ¿ya? Voy a así repetir esta parte nomás para que me digan si anda bien sin la cámara. Les decía que el meristema es el tejido de donde se originan las en el meristema hay células iniciales que después derivan en células que son derivadas, ¿ya? Hablamos de las características de estas células, de la ubicación de los meristemas que son apicales, laterales o intercalares, los tipos de división, anticlinal, perpendicular a la superficie, periclinal, paralelo a la superficie y oblicua. Vía un poco la organización de los meristemas apicales, que son, este es el de brote y este es el de raíz. Esas cositas son las hojas que van a formarse después cuando grande. Estas son las yemas axilares y que tenían una cierta organización, donde esto es el procambium, esto es la protodermis, primordiales, células iniciales, células derivadas, procambium, meristema fundamental. ¿Ya? O túnica y cuerpo. También lo mismo. Y en el tema, esta es la diferencia que no tiene primordiales foliares, tiene esta capa de células muertas que se llaman cofia, casquete o caliptra, y aquí está el procambium solamente al medio, ¿ya? Protodermis y meristema fundamental. Los meristemas laterales, el cambio vascular genera el crecimiento en grosor. Este es la felodermis que genera, o sea, el felógeno que genera el reemplazo de la epidermis. Y los meristemas intercalares solo presentes en los pastos y cañas y cosas así, ¿ya? Volvemos acá. ¿Entiende? A ver, ¿qué pasa? ¿Dónde está el chat? No, si es su PC. Se escucha mal. Y si pasa la presentación, se corta mucho el audio. ¿Eso pasa? Ya, voy a hacer otra cosa. ¿Ah? Activar la cámara. Espérate, vuelvo a activar, dame un segundo. Ahora sí. Acá voy a hacer lo siguiente. Ya, tengo aquí la presentación, ¿no? ¿Ya? Ahora me escuchan bien. No tengo Zoom instalado ni lo cacho tampoco, no sé. No he probado Zoom. ¿Ya? Pero todos tienen la posibilidad, o sea, hoy día, ya, tratemos de hacer la clase así y voy a ver si puedo instalar Zoom y cachar cómo funciona, ¿ya? Así, con la cámara, así tal cual, ¿me escuchan bien? Ya, el problema es cuando es la presentación. El problema de Zoom
El problema de Zoom es que la versión que se puede usar solo permite, creo que media hora o 40 minutos de sesión. Ese es el único como problema, ¿ya? Miren, voy a hacer de nuevo hablarles, contarles un poco de nuevo la cuestión, ¿ya? Sí, sí puede serlo en dos partes. No sé si funcionará mejor también con la pantalla dividida. También tengo, no sé si, no sé si, creo que no tengo micrófono. No me he dedicado a youtuber, así que no tengo como el setup para hacerlo más pro. Es el micrófono ambiental del computador nomás. Pero les puedo ahora contar un poco de la clase. Yo veo... Sí, yo creo que puede ser el procesador del computador, que simplemente no le da para procesar cuando paso las diapos y cuando... que se pone medio loco, ¿ya? Así que... ¿Sí? No sé, pues. Ahí sí, ya. Que lo que he cachado es que cuando muevo el mouse parece que la cuestión se cuelga o se va el audio, ¿ya? Entonces podemos probar solamente pasando las diapositivas. Y lo otro que les decía es que yo tengo una ventana abierta con la presentación y les puedo contar de la presentación y todos ustedes la pueden bajar. ¿Ya? Entonces, podemos hablar de la materia, yo les puedo hablar de la materia y ustedes tienen la presentación y la pueden ir revisando junto conmigo. Ah, Meet. Y no tengo otro computador tampoco, como más pro que este. Igual este es como un i5, no sé. Ya, vamos a ir de a poco. ¿Alcanzaron a cachar algo o nada? 50%. Ya. Ah, ya. Bueno, valor. Eh, ojo que esto es un proceso. Esto es un proceso de las dos partes. Yo tampoco estoy acostumbrado a hacer clases así, ni tengo entrenamiento en estudio de televisión, digamos, para hacerlo más pro, ¿no? Ya, falta la pizarra. De hecho, lo he pensado, tengo una pizarra y esa es otra opción, hacerlo con pizarra nomás, que también puede ser, porque lo de la cámara funciona bien. Así que para la clase del miércoles, hagámoslo así, ¿ya? Ustedes saben que ahí, mono nomás, ¿ya? Bueno, eso, ya, eso. Lo que sí, bajen las clases antes, pues, para tener ahí como... Ya, voy a partir de nuevo, y como estoy viendo el chat, voy a ir cachando si ustedes están medio perdidos, ¿ya? De nuevo, Biología Vegetal 1. Vimos tipos celulares. Vimos que existían una cosa que se llamaban meristemas, y que a partir de los meristemas se derivaban tres tipos de sistemas. El sistema dérmico, el sistema fundamental y el sistema vascular. ¿Ya? Eso lo alcanzamos a ver presencial, me acuerdo. Entonces, en este curso que vamos a ir más en detalle a lo anatómico y morfológico de las plantas, vamos a ver un poco más en detalle esto de los meristemas, ¿ya? Cómo se estudian desde el punto de vista anatómico, ¿ya? Meristema viene de la palabra griega meristo, que significa divisible. Es un tejido que presenta activa mitosis. Está constituido por células vivas. Recuerden que hay células como la esclerénquima que son muertas en la madurez, que se dividen mucho y tienen las características de una célula indiferenciada, ¿ya? Si tienen algún término que no entiendan, me ponen ahí que... Bueno, ya.
Sustancias ergásticas son sustancias de reserva de intracelulares. ¿Ya? Los meristemas añaden número de células a las plantas. ¿Sí? Y hay en los meristemas unas pocas células que son absolutamente totipotenciales, que son estas típicas células madre o stem cells que se usan para humanos en trasplantes y cuestiones así. Que las abejas cuicas las estafan guardando las células de stem cell de cordón de las guaguas y las ponen en el freezer para ver si algún día las pueden usar y les cobran mensual. Eso, de esas mismas. Ya, estas células se llaman células iniciales, que son absolutamente indiferenciadas y totipotenciales. Y estas células, cuando maduran, se dividen y empiezan a desarrollarse, se convierten en células derivadas, que todavía son indiferenciadas, pero un poquito más que las iniciales. Es como una especie de dependiente del desarrollo, donde al final tengo como la cosa final. Entonces, en la punta de la cima de la montaña están las células iniciales, y una vez que se van por un lado, pueden terminar en epidermis, o en tejido vascular, o en no sé qué, ¿ya? Según su ubicación, donde están los meristemas, pueden ser apicales, que son los responsables del crecimiento en longitud, laterales, que son los responsables del crecimiento en ancho. Por ejemplo, uno pasado los 40 hace mucho crecimiento en ancho. Y los intercalares, que son particulares de un grupo de plantas como los pastos y las cañas, que permiten rebrote a partir de zonas intermedias, ¿ya? En los meristemas hay varios tipos de división. Cuando la superficie es así, y la célula se divide así, es decir, genera células para allá y para acá, esta división que es perpendicular se llama anticlinal y genera aumento en superficie. Cuando yo tengo una superficie así y la célula se divide así, eso genera como volumen, ¿cierto? Y esa división se llama periclinal. Y cuando es chueca, cuando no es ni así ni así, se llama oblicua. Hay distintas teorías de cómo se organiza un meristema, ¿ya? Y han cambiado con el tiempo. Hay unas más modernas y unas más antiguas. Vamos a partir con los meristemas apicales, que son los que se ubican en las puntas de todos los tallos y raíces y permiten el crecimiento en longitud. De ahí se estira una rama, se estira el árbol, se estira las raíces, ¿ya? El meristema apical de brote, si ustedes ponen la lámina 7 en el PowerPoint, aparece como una especie como Devilman, no sé si han visto ese mono, con unos cachos así. Esos como orejas, cachos, son primordios foliares, es decir, son hojas embrionarias, hojas en formación, ¿ya? En la zona de arriba, más apical, van a estar las células iniciales, las células más indiferenciadas. Y las corridas de célula un poquito más abajo son las células derivadas. Y ustedes pueden ver como unas tiras, como unos cordones de núcleos que se ven, ¿no es cierto?, hacia abajo. Esas zonas van a formar el tejido conductor. Y cuando todavía es relativamente indiferenciado, se llama procambium. Como estamos en el meristema, todavía no son los tejidos maduros, ¿ya? La corrida de células por la superficie va a formar la epidermis, pero como todavía no es epidermis, está todavía indiferenciada, se llama protodermis, ¿ya? Y todo lo que no es ni protodermis ni procambium se llama meristema fundamental, que va a formar todo el relleno, va a ser parénquima, clorénquima, esclerénquima, todo el relleno del tejido, ¿ya? Cada vez que se forma una hoja, hay un primordio foliar, queda en la base un poquito de células meristemáticas que van a formar la yema apical. Lámina 8. Hay algunos autores que lo que postulan es esta relación o interpretar el meristema con túnica corpus, que es como decir, túnica serían las células iniciales y corpus las células derivadas, pero es como lo mismo, ¿ya? Y la lámina 9 nos muestra una teoría que es más moderna, que es la teoría CZ-PZ. CZ es por Central Zone, o zona central, y PZ es la zona
periférica, ¿ya? ¿Qué pasó? Estefanía se fue. ¿Ya? Y la zona central está dividida en tres capas celulares, la capa 1, capa 2 y capa 3, que viene por inglés, layer 1, 2 y 3. Y en la zona periférica, ¿no es cierto?, aparecen ya la protodermis, el procambium y el qué sé yo, ¿ya? En la 10 hay un detalle de un meristema apical de brote, de la parte de arriba, donde uno puede distinguir las deberían poder ubicar las células iniciales, células derivadas, primordios foliares, protodermis y procambium. La 11 aparece el equivalente de raíz, donde vamos a tener que aparece como en la parte más extrema de la punta hacia abajo, aparece unas células como blancas, que son células muertas que están suberificadas. Esas células protegen el meristema en la tierra. ¿Ya? Es como una especie de casco de minero, así que es para que las raíces vayan perforando el suelo y no se dañen las células del meristema. Eso que se ve en el centro hacia arriba, como medio blancucho, es, ¿cómo se llama? Bueno, en el video lo fui mostrando y ahí cuando se corta el video, después Matías, te puedo mandar la clase por mail, ¿ya? Mándame un correo después y yo te la mando, o si te la mando al tío, si quieres, ¿ya? Eh, Dame un segundo, que no quedes perdido. Dame un segundo, esperemos a Matías para que... Ahí está. Y una clase corta, así que... Matías... Un segundo. Ya va. Ahí va, Matías, te la mandé por correo, ¿ya? Rojas. Sí, mándalo, ya, mejor mándalo por ahí, ¿ya? Al grupo de WhatsApp. Se me fue la onda. Entonces, en la raíz no hay primordios foliares. Por fuera tenemos la protodermis, el meristema fundamental, lo que está como en rojo, y al centro, que se ve como un poco más blanco, está el procambium, ¿ya? En la lámina 13 podemos ver los meristemas laterales, que uno es el cambium vascular y otro es el cambium felógeno, ¿ya? El cambio vascular provoca el crecimiento en grosor de los tallos y raíces y genera esto que es como la madera. Y el cambio felógeno reemplaza a la epidermis con un tejido mucho más grueso y resistente con células muertas hacia afuera que se llama suber o corcho y hacia adentro una fila de células ordenadas que también están suberificadas que se llama felodermis. ¿Ya? En la lámina 14 vemos los meristemas intercalares, que son típicos de los pastos y las cañas, donde si yo corto, ¿cierto? Esto permite el rebrote. Y esa es una adaptación a los mega herbívoros tipo vaca, ¿ya? Porque ¿de dónde son típicos los pastos? De las praderas, de los sistemas de pradera. Y en estos sistemas de pradera, en África, en Estados Unidos, qué sé yo, hay mega herbívoros que comen así. Entonces, esta adaptación les permite a la planta no morirse y rebrotar. No es que se corte el entrenudo para que crezca, sino que si nadie se lo come, la planta crece normalmente. Pero es una adaptación a estos ambientes donde habían herbívoros grandes como ovejas, cabras, bisones, o sea, bisontes, vaca, caballo, ¿ya? Que cortan así, se comen la parte de arriba. ¿Ya? Entonces, desde los nudos que quedan abajo,
sobre el entrenudo hay un meristema que genera nuevo crecimiento hacia arriba. En vez de crecer por la punta, crece desde abajo, desde los meristemas de abajo. ¿Sí? Y genera todo, genera nudos y entrenudos, todo para arriba, ¿ya? Por eso cuando yo corto el pasto, puede crecer, puede rebrotar, porque abajo, en la parte que yo no alcancé a cortar, quedan pequeños entrenudos donde puede rebrotar. ¿Ya? Es una adaptación a esto como... ¿Ya? Y eso es como la clase de meristema, es solamente eso. Yo sé que hay aspectos que son de anatomía que no hemos visto antes, y aprovechen de preguntar. Voy a hacer una pequeña prueba. Ya, ahí estoy compartiendo. Ya. Y a ver si yo hago así, ¿ustedes no se pierde el audio o no? Escríbenme ahí, por favor. Ah, igual se pierde el audio. Y si yo lo pongo así y solamente cambio las láminas, estoy hablando al cambiar las láminas, pero sin mover el mouse, eh, ¿se corta el audio? Ah, igual se corta. ¿Pero menos o igual? Podemos probar a hacer eso y tratar de hacerlo. ¿Ustedes están viendo aquí la pantalla completa? O sea, están viendo como las... Sí. Ya, no. Eh, ya, hagámoslo con pizarra, no hay problema. Yo voy a... O sea, para el miércoles, lo hacemos por acá, por Meet. Yo voy a tener una pizarra blanca. Ustedes vayan con el PowerPoint simultáneamente conmigo y vamos como explicando la cuestión. ¿Sí? Ya. Excelente. Ya. Ahora, en lo que acabamos de ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo sé que es materia nueva, qué sé yo, pues, pero para que... Voy a colgar a YouTube, por si acaso. Yo sé que esto va a ser mutante porque es como experimental, pero... La diapo 9. Ah, se cortaba. Ah, ya, el CZPZ. Ya, muy bien. Espérame. No están los primordios foliares porque solo representa el pedacito de arriba nomás. ¿Cachai? Solamente representa como la parte más apical de todo el meristema. ¿Sí? Ya. Estefanía, esa parte inicial que en los tipos celulares, no, todas son células meristemáticas. A medida que nos alejamos de la zona central, van siendo ligeramente más grandes, y a medida que nos alejamos un poco más, las zonas, por ejemplo, de las células del procambium tienden a ser más alargadas en el sentido longitudinal. Pero el resto son todas más o menos iguales. Es como en el desarrollo embrionario humano, que hay una parte, ¿no es cierto?, de gástrula, nebra, no sé qué,
que hay células que son un poquito más largas, más cortas o más no sé qué, o que se ubican en cierta parte y no en otra, pero en general el tipo celular son todos más o menos iguales. Ninguna tiene cloroplastos, ninguna tiene vacuola desarrollada, son todas más o menos iguales. ¿Ya? Todas con pared primaria, qué sé yo. Estefanía, no sé, ¿qué duda tienes? Entonces, la parte de CZ es la zona central, que es la parte más indiferenciada, y lo que está después en la zona periférica son las células derivadas, ¿ya? Y ahí comienzan a como distribuirse en para dónde van a ir en su trayectoria de desarrollo. Las que quedan por fuera van a ser protodermis, las que quedan por relleno van a ser meristema fundamental, y esas como línea punteada que se ve van a ser el procambio, ¿ya? Y esa rich zone es por la zona de donde están las tiras de tejido vascular. ¿Qué más? Si se corta el meristema intermedio, el meristema intercalar. El meristema intercalar es como que en vez de que el meristema esté en la punta, imagínate, es una planta de una pradera donde hay vacas. Y tengo una planta así con el meristema aquí. Y la vaca hace esto. Si no hay meristema apical por donde crecer, esa planta no tiene por dónde más crecer. Murió. En cambio, si tus meristemas están así, en todos los entrenudos, y cortan así, si le quedan meristemas más abajo, desde esos meristemas puede rebrotar, puede seguir creciendo. ¿Ya? Entonces no se muere la planta. ¿Sí? Esteban. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? En los planos de... eso no lo había visto. En los planos de división, la periclinal da crecimiento en espesor y la oblicua en volumen. No, la periclinal en conjunto con la oblicua y la anticlinal hacen todo el volumen. ¿Sí? Cuando es solo anticlinal, es superficie. Y cuando son anticlinal y periclinal, es volumen. ¿Sí? Y la oblicua ocurre a veces. En ciertas... Por ejemplo, ¿cuándo ocurre oblicua? Cuando hay diferenciación de estructuras que tienen dos tipos celulares distintos. Por ejemplo, cuando se forman algunos elementos del floema, hay unas células más grandes y unas más chicas, y ahí hay divisiones que son oblicuas. No sé. Es simplemente como una cuestión general. Claro, si fueran puras divisiones anticlinales, piensa que si esta es la superficie, la anticlinal genera más superficie. Y generaría como una bolsa, o una sábana. Si fueran puras divisiones anticlinales, quedaría una sábana, pero sin nada para abajo. ¿Sí? Yo sé que esto es nuevo, ¿no es cierto? Anatomía de planta la gente no, digamos, no es una materia muy, muy común, pero ni modo. La gracia es que estamos grabando esta cuestión y después ustedes pueden revisar lo que yo dije junto con las diapos y pueden ir como cachando si entienden o no. Preguntas. Un libro o algo para entenderlo. Igual perdía. Ya. No, está bien, pero sí. Está bien. El ESO. Yo lo tengo digital, pero no, tendría que subirlo como a un drive y mandarle la cuestión del drive, algo así. Pero en todo caso, bueno, el Raven creo que está en el curso, está subido. Y ahí también salen estas cosas. No sé si todo, pero sale bastante. Para el nivel que ustedes necesitan general, como por último para ubicarse, sale ahí. ¿Ya? El Raven está creo que en la base de datos del curso, por si acaso. Creo, si es que no me equivoco. ¿Ya? Meristema de raíz. No.
Está en inglés. ¿Qué pasa, Estefanía? No tienen ramo en el aula. Ah. Que los... ¿Por qué no se organizan ustedes y dejan una carpeta del Drive y la comparten entre todos con las cosas del curso para los que todavía no tienen aula? Eso sería súper, súper bueno. Ya, no les cuesta nada. ¿Sí? Ese, pues, anatomía vegetal. Eso es para anatomía. Acuérdense que en este curso vamos a ver anatomía, morfología. ¿Ya? La parte de anatomía, el clásico es el ESO. ¿Sí? Ya, gente. Entonces, si no hay más preguntas, esto tienen que repasarlo, ustedes saben, por lo menos una horita a la semana. Denle una vuelta, piensen bien cómo podemos hacer esto del proyecto sin tener que salir de la casa. Porque originalmente la idea de este proyecto es que ustedes fueran a mi laboratorio y se sentaran en el microscopio y cortaran y sacaran fotos y midieran y tuvieran datos. De hecho, el semestre pasado, un grupo desarrolló un trabajo que mandó un resumen a un congreso y que lo iban a presentar en un congreso con un póster. Finalmente no fueron porque octubre se acabó el país y después cosas y no lo pudieron presentar, pero no porque no lo hayan hecho. ¿Ya? Entonces, ya, ni modo. Ya, hay que darle una vuelta. Entonces, nos juntamos el miércoles. ¿A qué hora es el miércoles? Para acordarme, se supone, a las 8:30. ¿O a las 10? ¿No? ¿Qué? Sí, 8:30. Sí, Ya. clave 1 y 2. Ya, a las 8:30, ya, ya, tenemos la clase de la raíz. Y si quieren pueden revisar la clase antes, ¿ya? Y en la clase de raíz vamos a ver ese órgano de la planta por dentro y por fuera. Anatomía y morfología, ¿ya? Recuerden, el glosario, foros que vamos a abrir y traten de participar harto porque básicamente el curso va a ser puro de estas cosas. Entonces, la única manera que ustedes estén aprendiendo es así, ¿ya? Yo tengo un montón de material, pero no sé, po. Si ustedes crean la carpeta del Drive y me invitan, yo subo cuestiones ahí, ¿ya? ¿Qué pasó, Antonia? Ya, si quieren pongan el micrófono, ¿no? Así a esta altura ya, da igual. Espérate, voy a dejar de grabar.